Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la NutriCharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es el nutriólogo Sinue Cornejo, es licenciado en nutrición y además está próximo a titularse para licenciatura en Cultura Física y Deporte. Es antropometrista ISAC nivel 1 y el día de hoy es un gusto tenerlo aquí con nosotros porque vamos a platicar de un tema muy interesante, pero también importante de abordar. Entonces, antes de empezar, Sinue, ¿cómo estás el día de hoy? Qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Hola, Itzel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a esta NutriCharla. Pues como bien dices, yo soy licenciado en nutrición. Ya estoy en proceso de titularme también como licenciado en Cultura Física y Deporte. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestro país, que desafortunadamente no es muy visible y está muy normalizado este tipo de situaciones, más en el pueblo donde yo vivo, en lugares, ciudades cercanas. Es algo que está sumamente normalizado, pero que compromete mucho la salud pública de las personas. Sí, por supuesto. Y justo a reserva de lo que comentas, hoy vamos a hablar de intrusismo profesional en nutrición, las consecuencias y las realidades de esta parte. Como bien comenta Sinue, el intrusismo profesional es riesgoso en cualquier área, pero cuando hablamos de las áreas de la salud, representa un riesgo aún mayor, sobre todo llevándolo al contexto de la nutrición, y bueno, lo vemos cada vez más normalizado, como bien comentas. Entonces, bueno, por eso es importante hablar el día de hoy de esto. ¿Y qué te parece, Sinue, si vamos entrando en materia, poniendo un poquito en contexto a las personas, tratando a lo mejor de aterrizar qué se entiende por intrusismo profesional dentro de la nutrición? Claro que sí, mira, el intrusismo profesional, de acuerdo a información que nos otorga la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Medicina en México, te voy a leer la definición puntual que nos otorga esta institución. Nos dice: con el intrusismo profesional nos referimos al ejercicio de una profesión sin autorización legal, lo que presume una falta de conocimientos y capacidades, además de incurrir en un delito. Supone un riesgo para la salud y la seguridad de los pacientes. El artículo 272 de la Ley General de Salud señala que para la realización de cualquier procedimiento médico, quirúrgico, de especialidad o profesionales de la salud, se requiere que estos cuenten con cédula profesional y si están tratando de desarrollar, no sé, vamos a pensar un cirujano estético, ¿no? Hablando de la cuestión general. Un médico cirujano y partero que quiera hacer una cirugía estética no cuenta con las competencias y mucho menos con la documentación necesaria para hacer eso. Ahora, el intrusismo en nutrición pues se refiere a todas aquellas personas que ejercen lo que un nutriólogo debería ejercer sin contar con la cédula o conocimientos siquiera básicos en materia nutricional. Perfecto, sí, justamente es excelente la definición que nos comentas porque nos ayuda a aterrizar. A veces lo tenemos justo hasta en redes sociales, ¿no? Es un tema que nunca habíamos tenido tanta información disponible o tanto acceso tan fácil a la información. Entonces eso también nos permite llegar, o el alcance de ciertos consejos que podemos encontrar puede ser mucho más amplio, y a veces, al parecer inofensivos, no significa que eso no tenga una repercusión. Y hablando justamente de repercusiones en este caso, Sinue, como comento, parece inofensivo, pero ¿qué riesgos realmente puede haber detrás de ciertos consejos de personas no capacitadas? Pues los riesgos son muchos y son muy variables. Vamos a dar dos ejemplos muy sencillos. Uno, entre comillas, más fácil de resolver y uno mucho más grave. Por ejemplo, no sé, imagínate una mujer que quiere perder peso, que comienza a ir al gimnasio, a hacer ejercicio, y alguna persona que evidentemente no es nutriólogo o nutrióloga le ofrece el servicio de darle una dieta, que desde ahí estamos mal, desde el término dieta, cómo lo aplican de mala manera, para que esta persona pierda peso. Pues lo más común que suele pasar en este tipo de casos, que son muy cotidianos, que no por ser cotidianos quiere decir que sean correctos, o que no por ser normalizados quiere decir que esté bien, es que les llegan a dar dietas sumamente restrictivas, planes de alimentación extremadamente restrictivos, que incluso yo en mi práctica profesional me han llegado pacientes
que al momento de llegar a consulta me muestran los planes de alimentación que, bueno, entre comillas, planes de alimentación que les entregan entrenadores o el amigo o la amiga que va al gimnasio que tiene años. Y al hacer la contabilización de calorías, con ayuda del SMAE en base a las cantidades que les ponen en estas dietas, me he topado con planes de alimentación que llegan a ser de 650, 700 calorías al día, lo cual no cubre ni el requerimiento del gasto energético de una persona, un adulto promedio en México. Entonces, el riesgo con ese tipo de situaciones, más allá de que se sientan muy ansiosos o de que tengan hambre todo el día, es una cuestión también que va a disminuir su tasa metabólica basal, y además de eso van a tener problemas muy posiblemente sobre algún tipo de anemia, principalmente una anemia ferropénica por la deficiencia en el consumo de calorías y evidentemente pues de hierro. Obviamente también si no consumen mucho alimento posiblemente pudiera ser hasta una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina del complejo B. Entonces eso en el caso más sencillo, ¿no? Incluso hasta sintomatología de gastritis si la persona tiene antecedentes previos y lo tienen con este tipo de dietas muy restrictivas. En el peor de los casos que me ha tocado ver a mí dentro de la consulta, me ha tocado recibir pacientes que se dedican, los quieren dedicar al fitness, al fisicoculturismo, de forma natural, se asesoran con este tipo de profesionales que están en el gimnasio y pues luego les atiborran de esteroides anabólicos androgénicos y pues eso supone un riesgo mucho más grave que una anemia que se puede potencialmente corregir de forma más fácil que un desajuste hormonal o un daño hepático o un daño renal o incluso un ataque de ira que puede hacer que la persona dañe a alguien más, ¿no? Ok, interesante. Y de ahí, bueno, también observamos mucho en esos contextos, a mí me funcionó, ¿no? Esta frecuente palabra o dicho que convierte una recomendación en algo generalizado. Me imagino que te ha tocado conocer ciertos pacientes, personas que llegan con esa premisa, ¿no? Y por ejemplo lo vemos también ya en contextos de cómo hay también repercusiones a nivel metabólico. Por ejemplo, en un paciente que vive con diabetes, al recibir, solo como un ejemplo, al recibir ciertas recomendaciones, entre comillas, al grado de que a lo mejor deje los medicamentos, deje su tratamiento de base, pues bueno, esto no solamente conlleva un riesgo ya directo a lo que tiene que ver con su salud, sino ya podemos ver un empeoramiento de la patología en sí, ¿no? Entonces es muy interesante lo que comentas, de cómo es que lo parece inofensivo, pero ya desglosando estas partes, pues vamos desglosando qué es lo que pasa mucho más allá, ¿no? Entonces, dentro de las prácticas que tú has llegado a observar, incluso dentro de otros profesionales, cuéntame qué has observado que te llame la atención y que a lo mejor sea hasta cierto punto más preocupante dentro de estas malas prácticas que llega a haber de algunos charlatanes, podríamos decir, o incluso intrusismo profesional. ¿Has observado algo que te llame la atención? Algo que me llama bastante la atención suele ser el intrusismo en la nutrición, que se da por parte incluso de médicos o de enfermeras. Como que tenemos todos, la población en general, tenemos o tienen algunos, la idea de que el médico es un erudito que sabe de todas las ciencias, ¿no? Que sabe a profundidad sobre todas las ramas de la medicina, psicología, nutrición, etcétera. Y me suelo topar mucho con eso en consulta, con personas que llegan a la consulta y dicen, oye, es que me acaban de diagnosticar una resistencia a la insulina y me dijo el doctor que ya no puedo comer fruta, ningún tipo de fruta. ¿Y qué pasa? Que a las personas esto les genera miedo, les genera estrés, les genera ansiedad y pues bueno, eso más que una recomendación es un susto que les meten ahí a los pacientes y pues para bien o para mal eso es intrusismo, porque al no tener un conocimiento a profundidad sobre lo que es la nutrición, obviamente no todos, hay muy buenos médicos que hacen maestría en nutrición clínica, etcétera, y dan muy buenas recomendaciones, pero el intrusismo se da cuando el médico no tiene algún posgrado o algún diplomado en nutrición como tal, y pues los pacientes llegan todos tristes o estresados a consulta, y cuando les pones tú fruta en el plan de alimentación hasta se sacan de donde y dicen, ay caray, pero es que el doctor dijo y el doctor pues, sabe más que un nutriólogo. Entonces son cosas que han llegado a pasar y pues ahorita ya sabemos que más que el índice glucémico de los alimentos,
Básicamente el índice glucémico solamente mide la velocidad con la que la glucosa aumenta en la sangre. Más que el índice glucémico es la carga glucémica. Eso es algo que también muchos médicos todavía lo pasan por alto. Y en la práctica nutricional pues llega a ser determinante. Eso por poner un ejemplo, porque hay muchísimos. Está la típica recomendación de nada de carnes rojas, nada de carne de puerco, cuando incluso si nos vamos a datos específicos sobre lo que es la carne de puerco, obviamente como todo tipo de animal, depende de qué parte del puerco sea el corte. Cuando es un corte mucho más grasoso suele ser más sabroso, pero incluso la carne de ciertas partes del cerdo tiende a ser mucho más magra que incluso de la res o del mismo pollo. Entonces yo no veo por qué restringir ese tipo de alimentos, aunque lo que más determina a final de cuentas ahí es el tipo de preparación que se da con este tipo de situaciones. Eso por una parte. Otra también, me he topado con enfermeros, enfermeras que le han dicho a algunas personas, conocidos, incluso pacientes que reciben consulta, es que tú no necesitas ir al nutriólogo, solamente deja, ya sabes, lo típico, el pan, las tortillas, y ven que te voy a poner unos sueros vitaminados. A pesar de que ya está también más que sabido, hace unos meses se hizo muy viral el caso de personas que han fallecido por la utilización de sueros vitaminados de forma indiscriminada, y pues evidentemente ahorita la evidencia científica no ha demostrado que este tipo de sueros sean eficientes. Ahora también, para terminar con esta parte, quiero hablar un poquito sobre la evidencia científica y más que nada sobre el nivel de la evidencia científica. Mencionabas típico, a mí me funcionó, entonces si a mí me funcionó, a ti también te va a funcionar. Si nos vamos a la pirámide de la evidencia científica, el nivel más bajo es la opinión de un profesionista o de un experto en la materia. Entonces, yo como nutriólogo puedo decirte a ti, es que para perder grasa necesitas un déficit calórico y aumentar tu gasto energético diario. Entonces tú me puedes decir, ok, es tu opinión, es lo que tú piensas, ahora demuéstramelo. Afortunadamente eso ya está más que demostrado en las referencias, en la bibliografía, pero si nosotros como expertos, nuestra opinión es el más bajo, imagínate qué es la opinión de una persona que ni siquiera tiene estudios serios. Claro, es una situación grave, es algo de mucho cuidado. Sí, totalmente, es muy grave. Y de ahí con eso, si no, ¿qué piensas, por ejemplo, de la parte de la nutrición basada en evidencia? ¿Crees que como profesionales tenemos responsabilidad o qué responsabilidad hay en que la información quizá esté llegando de una manera inadecuada a la población, ¿no? ¿Cómo es que estamos compartiendo esta información como profesionales? Porque a veces la parte del cómo compartir, el cómo educar al paciente es, creo yo, de las cuestiones más importantes dentro de lo que es la nutrición, la educación nutricional, pero justo cómo estamos compartiendo esa información de manera que otros mensajes que no tienen un fundamento quizá están teniendo más alcance. Exactamente, es el cómo lo hagas, y al final de cuentas lo que yo también, con lo que estoy muy de acuerdo, algo que acabas de mencionar, es en que tenemos que enfocarnos en la educación nutricional. Como nutriólogos, nuestro trabajo, nuestra labor no es solamente dar una dieta, no es solamente medir y analizar y determinar la composición corporal de una persona, sino enseñarlos a alimentarse de forma correcta en base a una adecuada educacional. En esta sociedad en la que vivimos, la base de todo es la educación, y esa educación se da en base a información. Ahorita estamos en una época digital, tal vez es el inicio solamente de lo que va a ser la época digital a lo largo de la historia de la humanidad, pero pasa algo muy curioso. Si tú entras a redes sociales, vas a ver que las personas que hablan sobre alimentación, sobre nutrición, sobre entrenamiento, que más visualizaciones tienen, te estoy hablando de millones de seguidores y de reproducciones, son aquellas personas que se dedican a hablar de forma alarmista, con esto que le conocemos como el sensacionalismo. El azúcar es mala, el refresco te mata, el agua no hidrata, o sea, un montón de tonterías que no pasan más que a desinformar a la población, y las personas que intentan hacer las cosas de forma correcta suelen no tener tanta visibilidad. No sé si se deba a que el ser humano es muy morboso, o se deja llevar mucho por ese tipo de noticias, o el cómo un comunicador se exprese, porque estamos en una época en la que la información está al alcance de todos, o sea, está definitivamente al alcance de todos. El detalle está en dónde buscas esa información, pero sobre todo en cómo interpretas esa información, porque si bien puedes entrar a Redalyc, a PubMed, a la plataforma que tú quieras donde encontramos
artículos de muy alta jerarquía científica, no todos saben interpretarla. Incluso nosotros como profesionistas, incluso a veces tenemos problemas para interpretar, no sé, un estudio poblacional o un metaanálisis o algo de mucha más evidencia. Y esto viene desde la formación universitaria. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, decían que la materia de esta, ¿cómo se llama? Metodología de la investigación, era la materia, ¿no? La materia que, nada más para hablar de cualquier cosa. Y ahora que yo soy docente, que tengo la fortuna de ser docente y de poder transmitir mi poco conocimiento a muchos alumnos, pues cuando quiero planear una clase o cuando quiero aprender algo que no me acordaba, que tengo que exponerlo porque viene en el temario, que tengo que darlo en clase, resulta que te metes a este tipo de artículos y cuesta trabajo, dices, caray, pues, ¿por qué estará tan complicado? Pero es porque desde antes tenemos esa mala percepción de ese tipo de materias tan importantes. Ahora, no tengo ahorita el dato, la verdad, pero muy poco porcentaje de la población en México termina una carrera universitaria. Ahora, imagínate, si no todos los que terminan una carrera universitaria tenemos la capacidad de interpretar un estudio científico, imagínate una persona que no lo ha hecho. Entonces, cualquier persona que aparezca en redes sociales con una bata, cualquier persona que aparezca con unos lentes rojos y con una tablita de madera y con pura carne diciendo que la fruta es ya sabes qué, va a llamar la atención. Y ahora también cualquier persona que tú veas en redes sociales o en un gimnasio que esté súper tronadote, pues también va a llamar la atención. Y aquí tenemos un problema muy importante, que es que estamos también sumergidos en una era de inmediatez, queremos todo rápido. No entendemos que este tipo el nutriólogo debe trabajar con los hábitos, con creencias, con tabús, con un montón de cosas que rodean a una persona. Algo que les digo mucho a los alumnos en la universidad, estoy dando clases ahí en la licenciatura de nutrición, es que a diferencia del tratamiento farmacológico que suele dar un médico, mientras el fármaco esté en tu sistema, en tu torrente sanguíneo, va a cumplir su acción, va a estar alivianándote, va a quitarte el dolor, te va a tranquilizar, lo que tenga que cumplir el fármaco lo va a cumplir mientras esté dentro de él. Pero con un nutriólogo, si no aplicas los consejos que él te da, si no sigues el plan de alimentación, si no buscas mejorar tu estilo de vida, si no comienzas a hacer más actividad física, si no empiezas a intentar dormir mejor, no vas a ver un cambio. Y este cambio se da en un ciclo que incluso está ya documentado con el que se llama el modelo del cambio conductual, algo así, no recuerdo muy bien, modelo transteórico del cambio conductual de los autores de Di Clemente y Prochaska o algo así, en donde se habla sobre este proceso que vive una persona cuando quiere cambiar su estilo de vida, comer mejor, tener mejor salud en general, etcétera. ¿Y qué suele pasar ahí? Que ahorita pues te venden resultados rápidos. Si yo voy al gimnasio y veo que está una persona bien fuerte y lo veo y le digo, oye, ¿cómo te pudiste así? No, pues ven, yo te doy un plan de alimentación, yo te doy tu entrenamiento y te doy estos dulcecitos mágicos que te van a ayudar a ponerte más acá, bien fácil y sin tanto esfuerzo. Entonces, queremos todo fácil y pues una persona que marca autoridad, ya sea con una bata o con un físico imponente, pues evidentemente te va a dar esa señal de autoridad y pues a veces no son las mejor capacitadas para hablar sobre, o incluso no solamente para hablar, todos tenemos derecho a hablar o opinar sobre un tema, pero cuando se habla de nutrición o salud, sí se deben contar con las credenciales o al menos el conocimiento básico para no dañar la salud de las personas. Totalmente. Y esto que comentas de la inmediatez, no sé si recuerdas que platicábamos anteriormente de esto, de que bueno, la incomodidad luego es algo a lo que no queremos someternos y por eso es que se buscan alternativas mucho más rápidas, ¿no? Y si las encontramos y es alguien que requiere justamente la ayuda, la asesoría o tiene una necesidad en busca de mejorar su salud y encuentra un consejo rápido que le permite solamente siquiera tener como esa fe de que va a haber un cambio, pues bueno, la persona lo va a tomar de alguna manera, ¿no? Entonces, esta parte que comentas de cómo la salud es multifactorial dentro de una persona es también muy interesante porque es algo que a veces no se considera frente a la parte del intrusismo, ¿no? A veces solo es muy superficial y bueno, eso, si lo desglosamos, vemos demasiados factores que intervienen en la salud de una persona. Entonces, bueno, qué grave es esta situación. De ahí, dentro de estas herramientas que el día de hoy podríamos a lo mejor brindar a los que nos escuchan y nos ven, ¿qué señales de alerta podrías considerar, Sinue,
para aquellas personas que están tratando de identificar a lo mejor qué tipo de información están consumiendo, tanto a nivel de redes sociales o incluso de las personas que están cerca, ¿no? Porque a veces recibimos consejos, entre comillas, de amigos, de vecinos, de personas que tenemos alrededor. Entonces, ¿qué señales de alerta podríamos de manera rápida detectar para quizá ser más selectivos o tener un criterio un poquito más amplio en términos de buscar mejor información? Hablar un poquito de las red flags que vemos en este tipo de personas. Primero que nada, lo que siempre les comento a pacientes que recibo de nuevo ingreso a la consulta es que busquen y que verifiquen que realmente tengo cédula profesional. Les doy mi nombre completo y los invito a entrar al Registro Nacional de Profesionistas y pues ahí aparece. Ahí aparece en dónde estudiaste, en qué año tramitaste la cédula, etcétera. Que a veces por alguna razón también es algo que se tiene de que hablar. Cuando uno ingresa a la universidad, a veces por la razón que sea, aunque ya tengas el conocimiento y empieces a trabajar, etcétera, pues lo legal es que solamente que empieces a ejercer hasta que tengas la cédula, pero pues a veces por alguna situación uno se atrasa un poquito más en tramitarla y pues te toca andar chambeando ahí persiguiendo la papa antes de conseguirla, ¿no? Pero la persona debe contar con cédula profesional y título en materia de lo que se dice experto. Esa sería la primera, verificar que la persona tenga cédula o que tenga estudios en lo que se dice ser un experto y que te quiera asesorar. Otra pudiera ser la cuestión del extremismo, el sensacionalismo, que no te diga que un alimento te va a curar o que un alimento te va a enfermar, porque como un buen nutriólogo sabe que no hay un alimento malo o bueno, a menos, claro, que tú seas intolerante a la lactosa y te tomes y le pongas un vasote de leche entera, pues ahí sí le vas a dar en la torre. En particular, para esa persona intolerante, la leche sí le cae mal, ¿no? Pero en general el sensacionalismo, el extremismo, el satanizar alimentos suele ser otra señal de alarma. Y una que suele incomodar mucho, en el que he tenido algunos yo conflictos, incluso con nutriólogos, con personas que sí tienen cédula profesional, que incluso tienen maestría en nutrición clínica, que hacen uso de tratamientos alternativos que no tienen evidencia científica, que a pesar de eso lo hacen. ¿Y para qué sirven este tipo de tratamientos? Híjole, pues a ver si no tiro una bomba ahorita, pero solamente sirven para que los nutriólogos que hacen esto, nutriólogas, cobren más, porque no hay evidencia científica que respalde ese tipo de tratamientos que están realizando. Y ese tipo de tratamientos, veas que te inyecten algo para quemar grasa de forma localizada, veas masajitos que te van a moldear y te van a mover la grasa, todo eso también es una señal de alerta o de alarma. Eso he visto que lo hacen nutriólogos y que lo hacen profesionales de otras ramas de la salud. Me ha tocado ver aquí en donde yo vivo, que es en Pátzcuaro, psicólogos que dan dietas. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué hacer esa situación? Como nutriólogos, a veces nos toca en consulta que llegan los pacientes y se desahogan y lloran en consulta y todo. O sea, lo que los motiva a cambiar su físico puede ser, no sé, una ruptura amorosa, lo que sea. Y pues yo como nutriólogo no lo voy a terapear. Yo me limito a escuchar y, no, pues yo pienso que puede ser esto, o no sé, no el típico consejo, échale ganas, pero no vas a buscar ni sacar el DSM-5, pues en base a cómo te comportas, yo pienso que tienes eso. No, nosotros no debemos hacer eso, así como otros profesionales de la salud no deben meterse en nuestra área. Entonces, red flags en general, que tenga cédula, que no sea extremista, y que no haga uso de terapias alternativas que no tienen evidencia científica. Sí. Maravillosos consejos, sin duda. Y bueno, de todo esto, de lo que hemos hablado el día de hoy, Sinue, sería muy interesante escucharte con algún mensaje que pudieras dejarle a las personas que nos escuchan, nos ven el día de hoy, un mensaje para ir cerrando. ¿Qué te gustaría que se quedaran, con qué te gustaría que se quedaran el día de hoy? Pues con que tengan cuidado, que siempre tengan mucho cuidado y verifiquen bien con quién se van a asesorar, con quién van a buscar ese apoyo, porque más allá de lo económico, de que les va a costar dinero, el tesoro más grande que tiene el ser humano, bueno, yo pienso que son dos grandes tesoros que tenemos. Uno de ellos es la libertad y el otro es la salud. El tesoro más grande que tiene el ser humano es la salud. Y cuando se trata de salud, debes asesorarte con personas que tengan las credenciales, las competencias y la documentación para apoyarte en ese sentido. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de
de que mientras tú tengas salud puedes solucionar todos tus problemas, pero si no tienes salud, híjole, es más difícil, es más complicado. Yo ese es el consejo que les doy, que verifiquen bien con quién se van a asesorar, que cuiden mucho su salud y pues ahora sí que también un consejito para colegas, futuros colegas que están egresando, es que hagan las cosas bien, que hagan las cosas como se deben, porque cuando hacen este tipo de terapias, cuando hacen este tipo de situaciones o de métodos, incluso profesionales, médicos, enfermeros, etcétera, que no lo sigan haciendo. Los invito a que tomen conciencia, porque denigran a toda una profesión, a un gremio, y pues por uno perdemos todos. Puede ser que lo hagan con la mejor intención, y yo entiendo que todos andamos atrás de la papa, todos andamos buscando comer, de qué vivir, pero siempre debemos hacerlo de forma que estamos tratando con la salud de las personas. Excelente, excelente, Sinue. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un verdadero gusto escucharte hablar de todo esto. Gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que siempre eres bienvenido. Aquí agradecemos a la audiencia también por escucharnos, por vernos. Si me permites, nada más rapidísimo, si me voy a dar un mensajito aquí. Quédate conmigo para dar un pequeño anuncio. Tenemos el 11º Congreso de Nutrición en Diabetes Clínico Deportivo, que está próximo en este año. Entonces, los invitamos a que sean parte de este evento, un evento cargado de muchísimos profesionales que nos dan su experiencia y, por supuesto, su conocimiento, como ya hablamos, todo en base a evidencia científica. Y aquí arribita de donde estamos aparece un código QR que pueden escanear. La situación con esto es que pueden recibir un 40% de descuento al inscribirse en todo el mes de mayo. Entonces aprovechen esta maravillosa promoción y los esperamos en el próximo congreso. Bueno, sin más, Sinue, muchísimas gracias. Un gustazo verte por acá y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye.